Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Bendiciones para todos. Bueno, iniciamos una semana por la gracia del Señor y nos sentimos felices de compartir un nuevo libro de la Biblia. En esta oportunidad estaremos esta semana hablando acerca del libro de Ruth, que es un libro muy hermoso que tiene grandes enseñanzas. El día de hoy nos vamos a ubicar en el capítulo 1 y vamos a leer algunos versículos. El primero dice: En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. Bueno, más adelante en el verso 6 dice: Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Bueno, aquí vemos una diferencia. En tan pocos versículos pasaron mucho tiempo, muchos años y muchos sucesos, y el contexto nos habla de este hombre que era del pueblo de Judá. Él salió con su esposa Noemí y con sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque habían pasado por hambre en la tierra donde se encontraban y fueron hasta Moab. Allí en Moab murió el varón de casa, Elimelech, que fue el esposo de Noemí. Pero más adelante nos cuenta la palabra que sus 2 hijos encontraron 2 esposas que eran moabitas, pero pasando el tiempo también se murieron estos hombres. Entonces Noemí quedó sola con sus nueras y es allí donde nos conectamos con este versículo que yo les acabé de leer y vamos a ver qué grandes enseñanzas nos pueden dejar y varios aspectos importantes esta palabra. Bueno, muy bien, qué tremendo contexto, y allí vemos que había hambre y Dios visitó a su pueblo con alimento como esa señal de reconciliación espiritual. Recordemos que el pueblo venía desobedeciendo a Dios, Dios colocaba un juez y luego se reconciliaban con Dios, pero volvían a desobedecer. Entonces ese era el contexto, y en este momento pues había una hambruna muy fuerte allí en Israel, y pues Dios envió pan, envió abundancia a través de alimento como esa señal de reconciliación espiritual. Sí, otro aspecto importante que vemos es que habían 3 mujeres viudas. Una de ellas además perdió a sus 2 hijos, estaban desamparadas y sin una esperanza. Recordemos el nombre de ellas era Noemí, una de ellas era Orfa y otra de ellas era Ruth. Pero vemos cómo Noemí, que era la mujer de más años, la mayor, decidió emprender un viaje nuevamente hacia su tierra natal, que era Belén, porque había escuchado que el Señor había enviado nuevamente alimento, y ella se levantó de donde se encontraba y caminó más de 110 kilómetros a pie a más de una semana de camino, esto con el fin de volver a su tierra natal, donde estaban sus costumbres, donde estaba el resto de su familia. Pero nos damos cuenta por medio de la palabra que ella no se fue sola, sino que se fue acompañada de una de sus nueras, que fue Ruth, que fue la que decidió y por propósito de Dios la acompañó en este viaje, y vamos a ver qué aplicaciones a la vida nos dejan estos aspectos que acabamos de compartir. Bueno, uno de los aspectos importantes es que en este mundo también hay hambre, tanto física como espiritual. Entonces muchas veces, en algunas ocasiones, esta hambre física viene por causa del mismo pecado del ser humano. Y el Señor es tan hermoso que cuando vuelve a traer esa bendición económica, pues es porque también quiere reconciliarse con ese mismo ser humano. Entonces muchos pueblos viven como ese juicio de Dios, y nosotros nos hemos dado cuenta que hay pueblos que viven en la miseria continua porque siempre le han dado la espalda a Dios, y aunque Dios los ha llamado, ellos nunca han acudido a ese llamado. Entonces Dios anhela saciar nuestra hambre, tanto física como espiritual, y no solamente lo anhela hacer, sino que lo puede hacer. Sí, mira que también otra aplicación importante que podemos traer a nuestra vida es que así como a esas mujeres les llegaron estas situaciones, estas dificultades y estos de repentes que no se imaginaban que se fueran a quedar viudas las 3, van a venir a nuestra vida momentos también difíciles, también van a venir tal vez esos de repentes, esos cambios al rumbo de nuestra vida, pero debemos saber que Dios tiene planes mejores. De pronto no lo entendemos al principio. Las personas cuando pasan por una dificultad o por una pérdida, al principio no lo comprenden, pero más adelante se dan cuenta que Dios tenía un plan perfecto y un propósito con todo lo que Él tenía en sus manos. Muy bien, y ya para terminar, otra aplicación es que así como Noemí se levantó, pues alguien también se debe levantar y tomar decisiones.
Ella actuó cansada tal vez de esa idolatría, de esos dioses falsos, de que veía de pronto muchas cosas aterradoras allí en Moab, y pues ella decidió emprender ese camino y Dios hizo el resto. Entonces de pronto Dios nos está llamando a movernos, a buscar ese alimento espiritual, a forzarnos más para amarlo a Él, buscarlo a Él y también salir del confort en algún área de nuestra vida. Esperamos que este pan de vida haya sido de bendición para ustedes y lo puedan compartir con alguien más. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.